Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, así que si quieres me acompaña a 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, ya yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Bien, hermanos, nosotros hemos estado estudiando el libro de Corintios, lo cuento para nuestras visitas porque vamos quizás a meternos en un texto en donde ustedes están medio descontextualizados. Y resulta que el libro de Corintios es una carta escrita a una iglesia, tal como esta, ¿cierto? Pero de Corinto, de aquel tiempo, en donde habían hermanos que estaban cayendo en pecado y estaban siendo libres en ciertas cosas que no corresponden. Estaban envanecidos y no se estaban lamentando por el pecado en sus vidas y estaban corriendo una carrera de manera desleal. Y en ese contexto es que en el capítulo 8 el apóstol Pablo plantea las libertades que él tiene, los derechos que él tiene, por ejemplo, de ser mantenido como siervo del Señor, pero que él se ha restado. Él ha renunciado a sus derechos a tal punto de hacerse débil al débil, de hacerse gentil al gentil, de hacerse judío al judío, para ver si ganaba alguno. Y en ese contexto es que él comienza el capítulo 9 diciendo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Capítulo 9, 24, perdón. Todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. El apóstol Pablo está tomando aquí la figura de un corredor en aquellos juegos ísmicos que se celebraban en aquel tiempo, ahí en Corinto, en donde él ejemplifica la vida de un creyente en esa negación como un atleta que corre para obtener un premio. Corred, dice, de tal modo que ganéis. O sea, corre, enfócate, esfuérzate como aquel atleta que se esforzaba para ganar un premio. Y todo el que compite, dice, en los juegos se abstiene de todo. Hay una disciplina que el corredor tiene que adoptar en su vida y es abstenerse de aquello que va a entorpecer lograr obtener ese premio. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. El atleta de aquel entonces corría para obtener una corona que primero fue de pino, después fue de laurel, y era corruptible, era una madera, era una planta que en algún momento se iba a secar y se iba a hacer polvo. Y ellos corrían para obtener aquella corona. Y fíjese la relación que él hace con el creyente. Pero nosotros una incorruptible. Por tanto, dice versículo 6, y en este versículo vamos a comenzar hoy día y vamos a terminar hasta el 27. Dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Fíjense que el apóstol Pablo está dando su testimonio personal, cómo él corre su carrera, cómo él corre su vida cristiana. Hermano, cada uno de nosotros está corriendo una carrera. Cada uno de nosotros está corriendo en el estadio. Y el apóstol Pablo dice que de esta manera él corre, no como no teniendo meta. Hermano, el que corre en la vida tiene una meta. El apóstol Pablo es el atleta y él también es el boxeador del que habla en este texto. Como atleta que corre, debe fijar sus ojos ¿dónde? En el público, debe fijar sus ojos de dónde partió. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no recuerdan su vida anterior y se lamentan de haber perdido su vida anterior, cuando en realidad, hermanos, tenemos una meta más perfecta, más hermosa? Amén. Pero muchas veces nosotros vivimos mirando atrás, mirando lo que fui, lo que logré y vivimos en éxitos pasados. El apóstol Pablo él mismo dice: todo lo tengo por basura, me extiendo para asirme de Cristo, quien me llamó. Yo corro y tengo una meta adelante. Y ese atleta que es usted, que es el apóstol Pablo en este caso, tiene una meta. Y esa meta está en sus ojos, lo ve, lo mira, se proyecta para llegar a esa meta. Porque no puede darse el lujo, hermano, de correr sin dirección. Hermano, corre como Forrest Gump. El apóstol Pablo no era un Forrest Gump, no era alguien que corría y corría y corría y corría. ¿A dónde vas? No sé.
Pero corro. Hermano, te hago una pregunta. Y esto es para los hermanos, no para los que no son inconversos o no son miembros de esta iglesia. ¿Para qué vienes a la iglesia? Hermano, ¿para qué nos congregamos? El hermano Raúl dijo, qué lindo el día, podemos levantarnos con ánimo, un lindo día, podemos despertar con mayor ánimo. Y hermano, el día soleado, ¡ay, que anima!, ¿cierto? Anima, hermano, anima, y qué rico levantarse. Pero yo no vine porque estaba el día soleado. ¿Usted vino porque estaba el día soleado? No, yo vengo porque tengo una meta delante. ¿Y qué meta tiene usted? ¿Qué propósito de vida tiene usted? ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos recordamos nuestra vida antigua en el mundo cuando nosotros, la única meta que teníamos era ganar dinero? La única meta que teníamos era obtener cosas. La única meta que teníamos es ser reconocidos por el hombre. Y cuando llegamos a Cristo, nuestra meta cambió. Ahora tenemos otra meta, corremos en una dirección. Pero hermano, hay creyentes, y esos creyentes estaban en Corinto, que corrían carreras sin dirección. No te puedes dar el lujo de correr sin dirección, tienes que tener una meta. El apóstol Pablo tiene la vista puesta en aquella meta y no corre con incertidumbre, como si no supiera dónde tenía que dirigir su esfuerzo. Él sabía exactamente qué cosas tenía que tomar y qué cosas tenía que dejar. Hermano, hay cosas que nosotros tenemos que asirnos y hay otras que tenemos que dejar. Voy a bajarle un poquito porque yo soy gritón. Y yo sé que a algunos no les gusta que grite tanto, pero de repente, hermano, uno no puede callar lo que uno ve en su palabra y lo que Dios pone en nuestro corazón. Entonces el apóstol Pablo, en ese sentido, es que él escribe a los filipenses, en Filipenses 3:7, pero todo lo que para mí era ganancia, dice, en la antigua vida, sin Cristo, sin meta, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermano, todo lo que era antiguamente, sus logros, sus títulos, su formación, hermano, su rango como judío quizás, como hebreo, para él era pérdida, era basura. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por quien lo he perdido todo, dice, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermano, y nosotros corremos carreras considerando las cosas de este mundo como el fin de este mundo. Hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, pastor, es que se me echó a perder el auto y me bajoneé. ¿Qué importa el auto? Es una basura en comparación con lo que Cristo es para nosotros, hermano. No importa si no tienes auto, toma un colectivo. No importa si no hay colectivo, toma una micro. No importa, ven caminando. Pero lo que vas a obtener va a ser muy superior a lo que es las cosas materiales. Y muchas veces nosotros corremos carreras enfocados en aquellas cosas perecederas. ¿Por qué no sirves al Señor? No, porque me he dedicado a mis estudios, a mis títulos, a obtener quizá empresas, títulos, reputación, lo que sea. Hermano, tú cambiaste a Cristo por eso. El apóstol Pablo, todo lo que él tenía, lo tenía como basura. Solamente por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué cosas, hermanos, tenemos como basura nosotros? Y hermano, yo escucho las peticiones, más que nada los agradecimientos del día miércoles, y yo me doy cuenta de qué hay en tu corazón. Cuando tú das gracias a Dios por Cristo, por su sacrificio, por su amor incomparable, das gracias a Dios porque Él en su gracia te salvó. Él te buscó, te halló, te tomó, te llevó a los pies de Cristo Jesús y tú recibiste al Señor, fuiste transformado y tu vida hoy día tiene una meta y tiene un propósito diferente. Veo que Cristo está en ti. Pero cuando agradecemos por el autito, o por la casita, o por el trabajito, hermanos, son cosas perecederas. Mi auto se va a deteriorar. Mi auto no va a llegar a la gloria. Mi casa, por lo demás, hermanos, cada día está más vieja. Y hay cosas que arreglar. Inclusive los títulos, hermano. Tú estudiaste hoy día, saliste como abogado. En 3 años más tienes que capacitarte nuevamente porque estás desactualizado. Lograste pagar tu casa. Gloria a Dios, qué rico, hermano, pagué mi casa. Sí, pero tu casa no es tuya porque siempre vas a tener que pagar contribuciones. Y cuando mueras, aquí va a quedar. ¿Cuál es tu meta? El otro día uno de mis hijos me dijo, papá, ¿cuánto te falta por pagar la casa? Yo le dije, 20 años, hijo.
Y justo había visto uno de los estados de cuenta de los créditos hipotecarios que llegan al correo. 240 cuotas, algo así, me faltan de 360. Yo lo saqué a 30 años. Yo dije, me quedan 20 años, o sea, de aquí tengo 40. A los 60 años recién voy a decir, es mi casa. Basura. Capaz que esté muerto. Y a los 60, hermanos, no voy a tener fuerzas, quizás no voy a tener ganas. Y voy a tener que seguir pagando un hipotecario caro, o sea, perdón, una contribución cara, y nunca va a ser mía. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, trabajamos solamente por obtener cosas de Dios y no por conocer a Dios? Versículo 9. Y fíjense, todo lo tenía por basura, dice, para conocer a Dios y ser hallado, ¿dónde? En Él. ¿Dónde nos va a encontrar Dios a nosotros, hermano? ¿En Cristo? ¿O en el mundo? Hermano, que sea en Cristo. Porque hoy día hay muchos jóvenes, jovencitas, inclusive hermanos adultos, que sus corazones y sus vidas están en el mundo. En el mundo. No han renunciado a todo lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no quieren conocer a Cristo, no tienen interés. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Él no se jactaba por ser, hermano, hebreo de hebreos, por tener una conducta intachable, por ser casi perfecto ante la ley. No se jactaba de eso, sino que él quería tener la justicia derivada de Cristo. Esa justicia en aquella cruz. Él pagó el precio. Él me imputó su justicia a mí en aquella cruz. Yo le traspasé solo mi justicia, solo mis pecados. Y Él me imputó su justicia. Me declararon justo por su gracia. ¿Cómo quieres ser hallado cuando Dios venga? Cuando Dios llame tu alma. ¿Cómo quieres ser hallado? ¿Con muchos logros, con muchas cosas, con cosas materiales? Todo se va a quedar aquí. ¿Cómo vas a ser hallado en Cristo o fuera de Cristo? Si estás fuera de Cristo, te vas al lago de fuego. Si estás fuera de Cristo, tú vas a ser condenado eternamente porque ya estás condenado. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Y eso es lo que queremos predicar a ti. Tú debes tener fe en Cristo, en esa persona solamente y en nadie más. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, dice. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Hermano, el apóstol Pablo tenía como máxima en su vida, todo era basura para él, y él lo que quería era conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección, participar en sus sufrimientos. Si mi Cristo Jesús sufrió oprobios, yo quiero sufrirlos. Si mi Cristo Jesús fue menospreciado, yo quiero ser menospreciado. Eso quería él con todo corazón. Él, hermano, no prefería su mansión, no prefería su título, no prefería que le dijeran, tú eres un fariseo. Él quería solamente sufrir como Cristo sufrió. Y llegando a ser como Él en su muerte. Quiero morir como tú, Señor. Hermano, ¿quieres morir como Cristo? A fin de llegar a participar de sus padecimientos, a llegar hasta la muerte con Cristo. Versículo 12. No que yo lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Y ahí está la carrera que está corriendo el apóstol Pablo en este minuto. Sigo adelante. Corro con una meta enfrente, ¿cuál? Llegar a la muerte en Cristo. Hermano, muchos de nosotros decimos, yo quisiera vivir mucho. Quiero ver a mis nietos. Quiero ver a los hijos de mis hijos. Quiero ver casarse mis hijos. Hermano, lo que deberíamos anhelar ver es a Cristo. Es a Él. Lo que deberíamos anhelar es morir en Cristo. Y cada día que pase, que me pongo más viejo, digo, gracias Padre, porque estoy un día más cerca de ver tu rostro. Un día más cerca de morir. El apóstol Pablo anhelaba ver a Cristo.
No que ya lo haya alcanzado, él le faltaba. Y él sigue adelante, dice, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Quién alcanzó a quién? No, el apóstol Pablo decidió servir al Señor. No, Dios lo alcanzó. Cristo lo alcanzó. Cristo llegó hasta ese día y se manifestó a él, se mostró en gloria. Hasta el punto de dejarlo ciego. Y el apóstol Pablo reconoció que era el Mesías, que era el Cristo. Fue alcanzado. Fíjense, el apóstol Pablo tiene el orden correcto de prioridades en su mente. Yo quiero alcanzar, dice, como dice, de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y aquí está el atleta, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es su meta. Así que todos los que somos perfectos, ¿en quién? En Cristo, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Si tú estás desviado esta mañana, si tú estás anhelando más las cosas de Dios que Dios mismo, si tú no tienes en tu corazón anhelar verle a Él, llegar a esa meta, entonces Dios te lo está mostrando en este minuto y te está diciendo, pon la meta correcta en tu vida. ¿Por qué trabajo? Por conocer a Cristo. ¿Por qué me levanto? Por conocer más a mi Señor. ¿Por qué crío mis hijos? Porque le quiero conocer más a Él. Debe ser tu meta en todo lo que hagas, cada día, cada minuto, cada segundo. Hacer todo para la gloria de Dios. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Versículo 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Todo lo que hemos alcanzado, hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, ha sido solo por Cristo. No hay nada de lo que yo tenga en Cristo que haya obtenido por mis méritos. Nada. Nada. Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos. Es lo que hace un atleta, hermano. También de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Hermano, no solo el pecado te detiene, sino también cosas te detienen. Quizás tengas que dejar una amistad. Quizás tengas que dejar una relación. El Señor Jesús dijo, el que no deje a padre y a madre, a hijo o a hija, no es digno de mí. Hay cosas, hermanos, que nos atan a no conocer más a nuestro Señor. Y no solamente es el pecado nos envuelve, el pecado nos prisiona, nos hace presos, pero Él dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en la meta, en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, Cristo, hermano, Cristo no vio la cruz. Él no vio el sufrimiento, pese a que lo veía. Él sabía que iba a sufrir. Él sabía que iba a estar en aquella cruz. Iba a sufrir el distanciamiento con su Padre. Iba a recibir todo el pecado de todos nosotros, hermano. Hermano, ¿alguna vez tú has escuchado una noticia que te deje mal? ¿Tú te has enterado de algún asesinato o de algún homicidio o de algún delito que te haya dejado mal? Oye, ¿supiste que tal papá mató a su hijo? Tal mamá hizo esto, tal hijo hizo con su madre o con su padre y hermano, nosotros quedamos mal. ¿Cuántas veces nos hemos ido por la calle y hemos visto un atropello, hermano, y quedamos mal un par de semanas? Porque fue impactante, porque vimos a la persona, porque vimos el resultado de aquel atropello. Como una vez vimos nosotros un niñito atropellado, o vieron la familia de mi suegro en realidad, ya lo hice tan propio porque lo han contado tantas veces. Pero ellos vieron un niño atropellado. Hermano, yo vi acá en Domingo Tocornal un caballero en una bicicleta atropellado por un camión. Hermano, era una masa de carne. Esos camiones que tienen doble eje o triple eje o no sé cuántos ejes. Con palas lo recogían, hermano. Y me quedo mal. Y yo digo, Padre, ¿cómo? Pobre hombre.
Esas noticias nos destrozan, esas noticias nos dejan traumados, esas noticias nos dejan traumatizados. Ahora piensa en Jesús, que en aquella cruz pensó en tu pecado. Pensó en lo que hiciste y Él recibió esa noticia, recibió ese pecado sobre sus hombros. Y eso lo hizo perder la comunión con su Padre. Eso lo hizo ser un pecador como tú. Pero no vio ese sufrimiento, no vio ese distanciamiento con Dios, no vio la maldad que tú hiciste y que yo hicimos, hermano. Si todos nosotros hemos pecado. Pero déjame decirte que un asesino también puede ser salvo por Cristo. Un homicida también puede ser salvo por Cristo. Un violador puede ser salvo por Cristo. Cualquiera puede ser salvo por Cristo. Y esos pecados Él los recibió en aquella cruz. Pero fíjense lo que dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó, ¿qué cosa? La cruz. Él sabía que pese a tu pecado y pese al dolor que iba a sentir Él en aquella cruz, tú ibas a tener gozo eterno. Tú ibas a ser salvo por su gracia, ibas a ser declarado justo, ibas a vivir una vida en gozo como hoy día la vivimos nosotros. ¿Y cómo vamos a vivirla, hermano, cuando estemos glorificados? Yo en la mañana veía el cerro allá en mi casa y tenía un poco de nieve y yo decía, qué hermoso. ¿Cómo hiciste algo tan hermoso, Padre? Y yo me pregunto, ¿cómo será aquella ciudad que Él nos tiene preparado? Cuán hermoso va a ser, hermano, caminar por esa ciudad, verla. Si esta tierra es hermosa, con toda la maldad y todo el pecado y todo lo que hemos hecho mal, ¿cómo será aquella ciudad? Ese gozo Cristo vio y por eso murió por ti y murió por mí. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. No importa, pero vas a ser avergonzado en aquella cruz, no importa. Porque yo veo el gozo que voy a provocar en Germán. Yo veo el gozo que voy a provocar en Rosa. Yo veo el gozo que voy a provocar en María. Yo menosprecio toda la vergüenza. ¿Cuántos padres, hermano, cuántas madres en un grado muy inferior son capaces de ser avergonzados por llevar pan a su casa? Como dice la Biblia, que las rameras, las prostitutas, son reducidas a un bocado de pan. Un hombre, perdón, es reducido a un bocado de pan. ¿Por qué? Porque ellas buscan alimentar su casa. Cristo no es una prostituta, pero Cristo menospreció la vergüenza que iba a sufrir. Y dice, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pero fíjense, la Biblia no dice que Jesús vio aquel trono y fue a la cruz. Porque solamente lo que pasó fue que Dios le restituyó aquella gloria que Él tenía. Y este es el sentido del mensaje de hoy día. Cristo dejó esa gloria, dejó ese trono para hacerse un pecador como yo y como tú. Solamente después de haber cumplido su trabajo fue puesto en gloria nuevamente. Considerad, dice pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Hermano, si estamos sufriendo en esta carrera, hermano, piensa en algo, aún no derramamos sangre. Aún no sabemos de ninguno de nuestros hermanos muertos por Cristo. Los ojos del creyente, hermano, deben estar en el objetivo final, en la meta que desea alcanzar. Sin duda puede haber momentos de titubeo en nuestra vida espiritual. Incluso puede haber momentos de flaqueza donde el cansancio, hermano, del esfuerzo se hace notar y uno ve el cansancio en el hermano o lo ve en uno mismo. Pero el estímulo para seguir adelante, hermano, es terminar la carrera, es acabar la carrera. No importa cuántos parten, lo importante es cuántos van a terminar. Recuerda, hermano, que la Biblia habla de aquellos que apostataron de la fe, que desgustaron de aquel don celestial, desgustaron de la palabra, fueron a las iglesias.
escucharon el mensaje, lograron ver la gloria de Dios, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. No quisieron. Entonces los ojos tuyos, hermano, deben estar en aquel objetivo final, en la meta que debes alcanzar. La meta alcanzada, hermano, con éxito equivale a recibir el premio. Y es una tarea, hermano, que exige la entrega absoluta e incondicional. Y fíjense, hermano, que la mirada del apóstol Pablo está fija en la meta y no se preocupa de otra cosa. Por lo tanto, Pablo dice que él no corre confusamente. Dice versículo 26, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Él no corría como sin tener meta, él no corría confundido. El apóstol Pablo nunca fue, hermano, a preguntarle a un hombre, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Qué debo hacer? Me están atacando, me están difamando, me están menospreciando, están diciendo, como veíamos en Gálatas, ¿cierto? Que yo soy un apóstol enviado por los 12 apóstoles, soy un apóstol en miniatura. ¿Qué debo hacer? Psicólogo, psiquiatra, consejero, lo que sea. El apóstol Pablo no corría confusamente. Hermano, un creyente con la mirada en la meta tiene las cosas claras. Yo sé que con esa persona no puedo casarme. Porque no voy a servir al Señor. Porque me va a desviar de Cristo. Yo sé qué decisiones debo tomar como esposo para ser un buen esposo y para poder agradar a Dios y amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Yo sé como esposa cómo debo enfrentarme a mi esposo, cuánto debo respetarle y cuánto debo ser una ayuda idónea para él. Porque mi deseo es gobernarlo. Y yo me voy a someter. Y si no tengo esposo, me someteré a mi padre. Y si no tengo padre, me someteré a mi pastor. Pero yo voy a estar en sujeción. ¿Cuántas cosas, hermanos, de este mundo te confunden en tu carrera? ¿Cuántas cosas nos confunden en el objetivo que tenemos? Bienes materiales, logros de todo tipo, méritos, etc. O más bien dicho, la pregunta, hermano, ¿cuáles son tus metas realmente? ¿Tu meta es conocer más a Cristo Jesús? ¿Tu meta es llegar a morir como Él? ¿Tu meta es sufrir como Él? La recompensa, hermano, es lo que corresponde a ese supremo llamamiento espiritual que habla en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el premio, que Dios me llame. Que Dios me diga, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te voy a poner. Yo no voy por lo mucho. Voy solo para que Dios me mire y me reciba en su presencia. Yo no corro por obtener esas muchas coronas quizás. Yo solamente corro por querer lograr ver a mi Señor. Hermano, la carrera cristiana se desarrolla aquí en la tierra, pero la meta está en el cielo. Y la Biblia habla de que nosotros ya estamos posicionados allá en el cielo. Colosenses 3:1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Y eso es lo que hoy día vamos a ver en aquel bautismo. Una persona muerta en sus delitos y pecados, que murió y que volvió a nacer una nueva criatura. Resucitada con Cristo Jesús. Solo por su poder. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces el bautismo sería así. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí lo dejamos. Hasta que muera, porque Cristo no resucitó. Pero gracias a Dios resucitó, así que te voy a levantar, tranquilo. Algunos quizás los dejemos un ratito más, pero por la gracia de nuestro Señor y por su poder, nosotros nos levantamos hecho una nueva criatura. Entonces, si habéis pues resucitado con Cristo, dice, busca el mundo. Logra esos méritos que tú estás buscando. Logra ser reconocido por la gente. Deja un legado, como dicen algunos, ¿cierto? Hermano, ya
para algunos niveles ya no importa el tener un título, importa dejar un legado. Y muchas veces en la iglesia escuchamos estas palabras, ¿cierto? El legado de nuestro pastor que falleció. ¿Qué importa lo que hizo ese hombre? Entiéndame por favor el sentido. ¿Qué importa si lo que importa es lo que hizo nuestro Señor Jesús? Buscad las cosas. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta como creyente? Y si usted aún no conoce a Cristo, aún no está en Cristo, pregúntese cuál es su meta. ¿Por qué te levantas cada día en la mañana? ¿Por qué te vas tarde a reposar? ¿Por qué te afanas por lograr? ¿Qué quieres lograr? ¿Sabe, hermano? Hay un vacío en el ser humano cuando se da cuenta de que cada día se levanta por nada. Te esforzaste por ganar esa mujer, el corazón de esa mujer, la tienes, pero no te llena. Te esforzaste por lograr pagar, tener tu casa, la tienes, pero no te llena. Luego te esforzaste por lograr tener tu autito, lo tienes, pero no te llena. Luego te esforzaste por tener la casa en la playa, la tuviste, pero no te llena. Es que me falta otro auto y ahí va el pastor comprándose otro autito. Pero no te llena. Eso era una broma por si acaso. Hasta que te das cuenta que no hay nada que llene el vacío que Cristo llena en tu corazón. La meta del mundo no sustituye a Cristo. Hermano, si tú resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. Dice, donde está hoy día presente, sentado a la diestra de Dios. Está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. Ya debe estar nuestra meta, no en las de la tierra. Y hermano, yo me he dado cuenta en mi vida personal que mientras más me esfuerzo por las cosas de la tierra, menos cosas tengo. Y mientras más me esfuerzo por las cosas de arriba, Dios más y más da. Yo todavía recuerdo cuando teníamos 3 hijos y iba a tener un cuarto. Hay que ser responsable. Porque después vienen los colegios, las universidades y un montón de cuestiones. Los médicos, los pañales. Bueno, los pañales siempre... Hoy día ya vamos en 10. Y hermano, Dios no ha fallado nunca. Nunca. No le digo que vivimos así con excedentes. Bueno, luego va a conocer mi casa. No tengo quincho aún, sueño con uno. Mi piscinita es chica. Pero hermano, nunca nos ha faltado el pan en la mesa. Nunca me ha faltado el techo sobre mis hijos. Hermano, y eso es tan hermoso. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está... Mi vida está acá. Yo quiero lograr cosas acá. Quiero ser famoso acá. Quiero tener las cosas acá. No. Tu vida está escondida. ¿A dónde? Con Cristo. En Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es que pastor me tratan mal, es que soy menospreciado en mi trabajo, es que tengo oposición en todas partes, en mi villa no me quieren. Hermano, si no te van a querer, no te van a tener en gran estima, hermano, te van a odiar como que odiaron a Cristo. Hermano, no he hecho más que predicar el Evangelio, no he hecho más que predicar su palabra y hay gente que no me soporta. Hay gente que inclusive se ha ido de esta iglesia porque predico la palabra de Dios. Hermano, si Cristo lo odiaron y lo crucificaron, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué esperas tú? ¿Cuáles son tus metas? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu vida? ¿Acá en la tierra o en Cristo, allá escondida en Dios? Si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, entonces tu vida no está allá, tu vida está acá. De hecho no está, porque estás muerto espiritualmente en tus delitos y pecados. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, no hay calle defectuosa para esta carrera, porque el camino es Cristo. Hermano, es tan fácil servir al Señor. Disponte de tus manos.
Deja que Él, la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, no sea en vano en tu vida. Esfuérzate en la gracia de Dios y te vas a dar cuenta que correr esta carrera es expedito. Porque el camino es Cristo, dice. Y no hay sombras, hermano. No hay sombras. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. ¿Acaso llegaste esta mañana con confusión en tu vida? ¿Acaso no sabes qué hacer? ¿No tienes una carrera media confusa? En Cristo no hay confusión. Yo sé lo que debo hacer, yo sé lo que no debo hacer, yo sé lo que debo asirme y yo sé lo que debo dejar. Porque en Cristo hay luz. Muchas personas llegan en su vida llegan a Cristo sin saber qué hacer con su vida, sin saber cómo criar un hijo, sin saber cómo ser un buen hijo, sin saber cómo ser un buen esposo o esposa. Y cuando conocen la palabra de Dios, hermano, se dan cuenta de que había luz, pero ellos estaban cegados. ¿Por cuántos cristianos, hermano, corren sin metas concretas y correctas en su vida? Vuelvo y repito, debemos correr legítimamente. 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Si tú hiciste trampa, hermano, si te hacen el examen de doping y sales positivo, entonces esa corona te la van a quitar. No hagas trampa. No seas un hipócrita. Sé sincero. ¿Sabe lo que yo le doy gracias a la gente que se ha ido de esta iglesia muchas veces? Porque no está de acuerdo con la dureza de la palabra de Dios o con el pastor o como sea. Doy gracias por su sinceridad. Porque son sinceros. Y dicen, no estoy de acuerdo, me voy. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, seguimos sentados en aquella silla, corriendo una carrera ilegítimamente? Ya se me desgastó la voz. Hermano, ningún atleta pierde de vista la meta final. Todos los otros participantes en la carrera son un recordatorio para él de esa meta. ¿Usted ha corrido, hermano? No creo, pero si usted se pone no sé cómo se llama, en la pista recortar, tiene en línea, ¿cierto? ¿Se ha puesto a pensar si usted corre mirando para atrás? Es como manejar sin luces en la noche. ¿Te vas a desviar? ¿Dónde está tu vista? ¿Dónde está tu meta? Tus competidores, que en el caso de la fe, hermano, no son competidores. Porque todo lo que acabemos la carrera vamos a recibir. No por llegar primero. Tus competidores son un recordatorio de esa meta. Como los corintios, hermano, estaban relajándose en sus esfuerzos espirituales. Pablo les dice que lo imiten y corran hacia la meta como él lo hace. Por eso que dice el versículo 26, al final, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Además de correr, también la carrera es una lucha que debe efectuarse, hermano, como golpeando, no como golpeando al aire. ¿Sabe usted que esa lucha, hermanos, hoy día la llamamos boxeo? Pero el boxeo debe ser de tal manera que no golpees el aire. Algunas veces un boxeador, hermano, da un golpe, pero no le pega al contrincante. ¿Y qué pasa cuando tú das el golpe y no le pegas al contrincante? Abres un flanco, ¿sí o no? Abres una debilidad. Pierdes tu defensa. ¿Cuántas veces vemos en nuestra vida? Puro dando golpes al aire, hermano. ¿Por qué te cambiaste de trabajo, hermano? Es que era mejor la paga. ¿Y ahora qué estás? Estoy mal. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Mal. ¿Por qué hiciste eso? Diste un golpe al aire y Satanás te dio con duro. Hermano, Satanás es un boxeador de excelencia. Descuídate un poquito. Apártate un poquito de la gracia de Dios. Deja de orar, deja de leer, deja de estar en su presencia, deja de tener temor a Dios y Satanás te va a dar duro.
y te va a botar. Pablo dice a los lectores, hermano, que él no gasta sus golpes pegándole al aire. Hermano, pégale al aire, ¿cómo vas a terminar? ¿Cansado? Más bien se comporta como un profesional que boxea con precisión, con habilidad. Y él sabe dónde dar el golpe. Y él sabe cuándo dar el golpe. Él sabe cuándo tiene que defenderse. Él sabe cuándo tiene que tomar el escudo de la fe y resistir el día malo. No es tiempo de dar el golpe, tengo que esperar y resistir, como un boxeador. Cuando recibe, pero sabe que en algún momento se va a abrir un flanco y él va a poder dar el golpe y va a poder derrotar a su contrincante. Ese es un profesional, no es el que empieza, y así estamos nosotros en la vida, dando golpes para allá. No es que hago esto, es que me compré esta Biblia, es que me compré este comentario. No, es que quiero ir a este instituto, yo quiero hacer esto otro. Tranquilízate. Haz cosas bien. Haz las cosas en el tiempo de Dios. No es tiempo de pegar el golpe. No es tiempo. Ahora es tiempo de resistir el día malo. Pablo usa el ejemplo para demostrar que en su lucha por el Evangelio, porque no era su lucha, no pierde oportunidad para dar un golpe. Un pugil que trata de golpear a su rival pierde fuerzas y no logra efectividad cuando golpea al aire. Al contrario, se debilita. Y en cualquier caso, hermano, lo que pretende destacar el apóstol Pablo es que el esfuerzo es en vano. ¿Qué esfuerzo estás haciendo en tu vida, hermano? Somos legalistas. Voy a empezar a leer 10 capítulos diarios. Amén. Y ya va en el tercer día. ¿Y en cuánto has sido edificado por Dios en esos 10 capítulos? No, es que voy a orar 1 hora. Y ahí te pillan durmiendo. Y tratas de hacer esfuerzos como el legalista. Cuando la lucha la debes dar en la gracia de Dios. Amén. En su poder. En su poder. Pablo quiere establecer una forma eficaz para librar esa batalla que tiene por delante. Y nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne, sino, como dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense, nuestra vida está en Cristo y nuestra lucha no es tampoco en este mundo. ¿Qué hace un cristiano peleando en la calle? ¿Qué hace un cristiano discutiendo con otro hombre? ¿Qué hace un cristiano en redes sociales acribillando a todos con su poquito conocimiento? Pero si esa no es tu lucha. ¿Te imaginas conocer a Saulo de Tarso cuando era un acérrimo perseguidor de la iglesia? ¿Cómo hubiésemos peleado con él? Estoy seguro que nos agarramos con cacho, hermano. Sí. ¿Cómo se le ocurre? ¿Mató a mis hermanos? ¿Consintió en la muerte de Esteban? No. Yo le saco la... No, que se tope conmigo nomás. ¿Cuántos cristianos no somos así? ¿Qué tenemos que andar peleando, hermano? Si nuestra lucha está de rodillas, 50 centímetros al piso, orando y rogando a Dios porque esas huestes espirituales sean disipadas, sean controladas. Usted sabe que hoy día hay una batalla espiritualmente en este lugar. Por eso la oración que hice al principio: Padre, sé soberano sobre esta reunión, gobierna, que tu Espíritu Santo tenga libertad de aplicar la palabra en los corazones, porque yo sé que el demonio quiere distraer. El demonio quiere que tú pienses en otra cosa. El demonio quiere poner tus metas en otras cosas. El enemigo actúa, en todos los frentes. Satanás controla y gobierna estas huestes espirituales y reparte esas fuerzas como él quiere. Es un astro de la estrategia bélica. Así como es un buen boxeador, tiene buenos boxeadores en sus ángeles y en sus demonios, pero también él sabe cómo hacer estratégicamente la guerra a la iglesia. Él lo sabe.
Hoy nuestra iglesia que ha tenido problemas últimamente. Sí, qué mala suerte. Como si la suerte existiera. No es Satanás que quiere destruir la iglesia. Y fíjense que Satanás, hermano, no ataca por fuera. Se mete adentro y ¿qué hace? Provoca división. Pone semillas de pecado en nuestros corazones. Empezamos a practicar la maldad y empezamos a ser enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, Satanás controla y gobierna las huestes espirituales y él reparte fuerzas por donde él quiere. Él está controlando el corazón de tu jefe, si no cree en Cristo. Él está controlando el corazón de aquel servidor público al cual tú tienes que hacer un trámite y que seguramente te va a poner problemas. Él está controlando el corazón de tu vecino que te odia, que no te soporta. Él está controlando con sus huestes espirituales todo ataque demoníaco que llega a nuestra vida. Hermano, Él sabe. Si yo les contara cómo Satanás me ha tenido una semana antes de que pasara algo delicado en nuestra iglesia, hermano. Y yo me pregunto, ¿y acaso este es adivino? ¿Cómo sabe? Bueno, porque él está gestando por otro lado el pecado. Y él ataca por aquí y ataca por acá. Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra qué? Contra la iglesia. Y hoy día tú vas a ser libertado de aquel Hades. Dios te va a tomar y te va a traer a su Hijo Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y yo quisiera terminar con una invitación. ¿Sabes cuál es el ejemplo? Y me voy a ir a Isaías 53. El ejemplo de correr una batalla, negarse a él mismo y pelear legítimamente y no hacer trampa en nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Hermano, la pregunta que hace Isaías implica que a pesar de estas profecías de Isaías y todas las profecías sobre el Señor Jesús, solo unos pocos reconocerán al siervo cuando aparezca. Y yo me pregunto esta mañana, ¿tú le reconoces? ¿Tú ves a Cristo hoy día? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno. Y fíjense lo que dice, como raíz de tierra seca. Jesús se secó por ti, por amor a ti. No tiene aspecto hermoso, dice, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fíjese que Jesús se manifestó como un siervo en una condición humilde y Él nos llevó los emblemas acostumbrados de aquella realeza para que su identidad verdadera sea visible solo mediante el discernimiento de la fe. Fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores. Él sufrió, hermano. Él corrió una carrera dolorosa y experimentado una aflicción. Él lloró. Oró una noche entera. ¿Y cuántas noches quizá habrá orado? Y como uno de quien los hombres se esconden el rostro. ¡Cuán horrible debe haber sido para el hombre natural! Como dice el libro de Corintios, capítulo 2, si mal no recuerdo. Le rechazan. No lo aceptan las cosas de Dios. Miran a Cristo y dan vuelta a su rostro porque no les parece nada atractivo. Jesús, hermano, era hijo de un carpintero, no de un gran judío. Nació en un pesebre, no nació en la mejor clínica. Vivió con recursos justos, humildemente. Él no fue rico. Y solamente él ni siquiera lucía su título de carpintero. Un oficio aprendido por su padre o de su padre. ¿Quién lo miraría y diría, qué hermoso es mi Señor? Estoy orgulloso de mi Señor porque fue un profesional.
¿Cuánta gloria vimos en Él? Ninguna. Ninguna. Cualquier hombre común y corriente va a ver a Cristo y va a decir, no tiene ni un atractivo. Un hombre despreciado, desechado, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Déjeme decirle, estimada visita, que Jesús sufrió aquella cruz por poder sanarle a usted eternamente, por poder darle vida y por poder restituir su comunión con Dios debido al extravío de su pecado. No había nada en nosotros que fuera atractivo para Jesús. No hay nada en nosotros que sea atractivo para Dios. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Todo pecado, el más terrible, el más profundo, el más vergonzoso que tú puedas recordar en tu mente y que tengas ahí atesorado en tu corazón porque no quieres que nadie lo sepa, déjame decirle que Jesús lo sabe. Porque Él recibió ese pecado en la cruz y murió y recibió el dolor eterno que tú mereces por ese pecado. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Me perdí. Versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero, que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Podría haber alegado, es injusto, Padre, es injusto, yo no hice estos pecados. Yo no hice lo que hizo Germán, pero tú me vas a castigar a mí. Sí. No abrió su boca. No dijo nada. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Te hago una pregunta. ¿Tú esta mañana tienes en cuenta ese sacrificio? ¿Tienes en cuenta que Jesús fue muerto por ti y por tu pecado y por mi pecado? A ti te correspondía la herida, no a Él. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Y fíjate lo que dice versículo 10. Y a mí esto me duele. Pero quiso el Señor quebrantarle. Dios lo quiso quebrar, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, en un momento Jesús estaba en la cruz y estaba resistiendo y había sido clavado en la cruz, había sido puesta la corona de espinas, había recibido los azotes, estaba haciendo el esfuerzo para poder respirar con sus piernas ya quebradas. No le quebraron las piernas, perdón. No hubo hueso que le quebraron. Pero Él hacía los esfuerzos para respirar. Y sufría, y sufría, y sufría, y sufría. Y como hombre recibió el castigo. No dijo, Padre, llévame luego, no quiero sufrir. No. Su boca muda. Callado, recibiendo todo ese dolor y todo ese dolor en su corazón por el pecado que yo cometí y que tú cometiste. Siendo herido profundamente. Hasta que en un momento
después de haber sufrido todo el castigo por toda la eternidad de todo tu pecado y mi pecado, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiso Dios quebrarlo, sujetándolo y sometiéndolo al padecimiento. Pero dice, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, cuando Cristo dijo: Padre, encomiendo mi espíritu, y murió, verá su descendencia. Te iba a ver a ti hoy día, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Él lo iba a ver. Él vio mi arrepentimiento un día. Él vio el arrepentimiento de cada uno de nosotros. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará. Fue justo. Sufriste justamente. Porque si bien no pecaste, recibiste mi ira sobre ti. Por amor a Juan, a Rodrigo, a María, a Rosa, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Y eso es lo que te quiere ofrecer hoy día Jesús, justicia en tu vida, pero en base a sus méritos, no los tuyos. Y cargará las iniquidades de ellos. Él quiere cargar tu pecado, quiere pagar esa cuenta en aquella cruz, quiere recibir el pago de Dios, quiere recibir la ira de Dios por ti, porque ya la recibió. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojo. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Hoy día Cristo está intercediendo por ti, está diciendo: recibe a Cristo, arrepiéntete. Y vas a vivir toda una vida, toda una eternidad, va a estar intercediendo por ti, así como lo hace hoy día por mí. Y yo le ruego a Él: Padre, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que me ayudes. ¿Habrá un valiente o una valiente esta mañana que quiera venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesándole como Señor?